Vámonos nosotros ya con nuestra queridísima Claudia Villegas, que ya está directora de la revista Fortuna y también, pues, titular de Economía Social. Claudia, muy buenos días, qué gusto verte. Igualmente, querida Marta Olivia, gracias por invitarme a tu espacio y me da muchísimo gusto saludar en esta mañana de viernes a toda tu audiencia. Gracias. Primero, antes de que empecemos en terreno, ¿qué te parece? Estaban hablando de esta forma. A mí me gustó cómo terminó la conferencia porque iban a pasar a la cápsula de Suave Patria y entonces, pues, a mí me parece que la agenda ya había concluido, hay que decirlo. O sea, la agenda, los temas principales, Deer Park, del que también te vamos a preguntar, Tabasco, la reforma judicial, diferendo, ¿no? Incluso Gaza. Me parece que ya los temas estaban agotados, ¿no? Entonces, de ahí, ella me parece es muy inteligente al decir, a ver, esto ya, vámonos a lo que sigue porque tenemos más cuestiones pendientes. Entonces, no sé por ahí, Juan Manuel, si lo tenemos, nuestro productor, cuando ya se va. A ver, vamos a... de México, nuestros paisanos, paisanas, que recuperan nuestra tradición, que es reconocido, y nos los envían a la Coordinación de Comunicación Social. No, entonces es un poquito antes, pero ahorita lo buscamos, es un poco antes porque están los reporteros preguntando y dice, ya, porque sigue Suave Patria, entonces, perdón, pero ahí, ¿qué te parece? ¿Cómo has percibido estas conferencias matutinas, queridísima Claudia? Fíjate que tuve el gusto de saludarte allá en Palacio Nacional y Yared Arciniega, que colabora para Revista Fortuna, ha estado yendo casi todos los días. Y lo que me dice es que sí se nota claramente la diferencia de la estructura mental que tiene la doctora, la presidenta Claudia Sheinbaum. Es muy concreta, no te deja que te extiendas en retóricas que no abonen, cuida mucho el tiempo. No sé en promedio cuánto estarán durando las conferencias, las mañaneras del pueblo, pero yo calculo que más allá de hora y media no están. Y también, Marta Olivia, ayer el evento que se dio sobre los 200 años de nuestra patria, se notó una organización totalmente diferente. Hubo un orden, una estructura, una delimitación de los espacios, una proyección, una organización muy diferente a lo que hemos visto que fue el gobierno del presidente López Obrador. Entonces yo te diría, en la conferencia, en las mañaneras del pueblo, estamos observando que va por tema. Hoy no es de verdad nada despreciable lo que vimos. Se estaba anunciando muy temprano lo que pasó en Deer Park y tienes al director de Pemex y a la secretaria de Energía con la respuesta. No hay tiempo para especular, no hay tiempo para dejar que las voces digan, mira cómo todo lo que toca el gobierno mexicano lo echa a perder. Ve nada más qué capacidad de respuesta y creo que sí, que estamos viendo una conferencia diferente que está sirviendo para la rendición de cuentas y creo que sí tenemos una mañanera totalmente redimensionada, querida Marta Olivia. Sí, ¿verdad? Y eso es muy agradecible. En efecto, termina lo más que hemos visto que ha terminado 9:10, 9:12 y pero empieza, hoy sí creo que se prolongó porque había tenido solamente retraso como de 6, 7 minutos en promedio para empezar a las 7:30, que también es interesante esto. Pero vayamos a nuestro tema, tú manejas todos los temas, pero particularmente de forma muy sencilla y nos haces comprender ciertos datos, números y demás. Claudia Villegas, ¿qué implicaría el aumento al salario mínimo de entre 10 y 12%?
Hay discurso de la oposición que señala que podría tener un efecto inflacionario y que casi no es posible, es imposible, un discurso favoreciendo sobre todo a los empresarios y no en favor de los trabajadores. Qué bien lo dices, Marta Olivia. Fíjate que acabo de publicar sobre este tema, por eso me dio mucho gusto que me invitaras a platicar, porque me quedé muy preocupada por el trabajo que presentó la UNAM a través del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía, en donde hace una afirmación súper fuerte. El incremento al salario con Andrés Manuel López Obrador, el incremento a los microsalarios, prácticamente fue un aumento de papel. ¿Y en qué sustentan esto los investigadores de la UNAM después de que vimos un incremento, Marta Olivia? Y hay que anotar esa frase, del 100%. El incremento del salario mínimo no fue nada despreciable. Fue en algunos años, como bien dices, incrementos de 2 dígitos, que quiere decir que ya aumenta 10%, 12%, 15%, pero ni con el 100% se logró atemperar el rezago, yo digo que a veces hasta criminal, que se tuvo de los salarios mínimos para apuntalar lo que llamaban las empresas la plataforma de productividad más grande de América del Norte para el Tratado de Libre Comercio. Pero eso generó un rezago de décadas. Y entonces lo que dice la Facultad de Economía, muy crítica, por cierto, de este tema, ahí está, mira, y poco se ha difundido, pero yo me di a la tarea de leerlo y de compararlo, porque a mí me hacía mucho ruido, como 100% y no logras compensar el aumento de la inflación. Hay que recordar que la inflación también subió 2 dígitos en algún momento, Marta Olivia, y que ahorita, afortunadamente, ya vemos una reducción súper importante de la inflación, pero que llegue a niveles de 3%, como quiere el Banco de México, todavía tardará. Y vean lo que dice este estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario. El salario mínimo no logró compensar lo que se tenía que gastar, no solamente en la canasta alimenticia básica, que con el PASE, que es este programa de apoyo al consumo en los hogares que impulsó el presidente López Obrador y Rogelio Ramírez de la O, logró que la canasta básica pudiera comprarse con 1,200 y luego 1,300 y luego 1,100 pesos en las cadenas de autoservicio. La canasta alimenticia recomendable, que es lo que se llama CAR, pues es una canasta que tiene componentes que van incluso servicios de agua, electricidad, gas. Vean nada más como en 2012 podías comprar el 30% de una canasta y para 2024 ya puedes comprar más del 50%, pero como se perdió poder adquisitivo con esta diferencia en la inflación, entonces no se pudo comprar con un incremento en el salario mínimo, que como ustedes saben es de 250 pesos diarios. Hay que recordar, querida Marta Olivia, que un salario de clase media son más o menos 500 pesos. Entonces, si nosotros vemos en promedio 250 pesos por 30, te dan 7,500 pesos. Ahí los cálculos que hace el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM nos indica, si quieren ir un poquito antes a la gráfica esta en amarilla donde se ve el comparativo, una canasta básica recomendada vale, fíjense, 11,246 pesos, querida Marta Olivia. El salario mínimo con ese aumento del 100% es de 7,500 pesos. O sea, seguimos de verdad necesitando un mayor incremento para los salarios. ¿Qué logró compensar? Y que esta es la única crítica que yo le hago a este estudio de la UNAM, que no toma en cuenta que hubo un ingreso adicional mensual gracias a los apoyos sociales. En el caso de los adultos mayores, casi 3,000 pesos mensuales, 6,000 pesos bimestrales. Eso ayudó, no sabes de qué manera. Pero a pesar de que se dice que fueron aumentos de papel, este aumento
Marta Olivia, amigos y amigas, a las 9, permitió que salieran 9 millones de personas de la pobreza. Este aumento, la mala noticia, y lo dice también en ese estudio, es que 3/4 partes de la población económicamente activa siguen en lo que se llama pobreza laboral, que no les alcanza para cubrir todos sus gastos. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que está en pobreza laboral, que no le alcanza para cubrir todos sus gastos? Además de tener su trabajo mal pagado, porque hay que decirlo, y también lo dice el estudio de la UNAM, que hay mucha precariedad en donde muchos puestos laborales, querida Marta Olivia, no tienen un contrato adecuado y entonces los patrones no han reflejado el incremento de los salarios mínimos. Y entonces resulta que seguimos con el problema de precariedad y de pobreza laboral. Por eso la doctora Claudia Sheinbaum, ahora nuestra presidenta, sabe lo importante que es seguir aumentando el salario mínimo con una caída en la inflación. Al final del próximo 2025, si se logra, vamos a tener una recuperación para poder seguir ganándole espacio a la precariedad laboral y a la inflación. Y entonces ella quiere aumentarlo 10%. Entonces, 10% de 250 por 0.10, pues nos daría muy poquito todavía, querida Marta Olivia. Llegaría a 300 pesos en promedio, más o menos, el salario mínimo, pero ya vamos avanzando hacia lo que aspira la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, Marta Olivia, tomando en cuenta estos datos, ¿cómo nos pueden decir que es inflacionario si no nos alcanza para demandar más alimentos? ¿Cómo pueden decir eso? Lo que sí puede mejorar es que en lugar de tener una jornada más larga, tengamos jornadas de 40 horas y entonces tienes un salario con menos horas que vale más. Claro, y sobre todo en este sentido es también la falta de contexto, es decir, en cuántos sexenios se depreció el salario, porque esto es bien importante recordarlo, no solamente dicen que los números no mienten, pero se puede utilizar los números para mentir y falsear, también hay que subrayarlo. Así es, y como veíamos en este cuadro de la UNAM, bueno, pues hace 10 años, vean, 2012, solo se podía comprar el 30% de una canasta alimenticia. Y ve luego cómo 2013 sigue bajando. 29, 27, 26, 20, 26, 27, 31. Y fue de verdad hasta que, y ahí hay que verlo, mira, 2019 comienza el cambio del salario mínimo cuando lo liberan. No aumenta, ¿verdad? Pero lo liberan de ser una unidad de medida para trámites, para multas, porque no sé si te acuerdas, Marta Olivia, había hasta créditos veces salarios mínimos. Y entonces decía, no, es que no se puede aumentar el salario mínimo porque también los créditos van a subir, van a aumentar las multas. Y entonces es cuando el INEGI, hay que decirlo, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, libera al salario mínimo de ser una unidad de cuenta. Y entonces es cuando comienza a subir el salario mínimo, porque era una especie, ¿sabes?, de estrategia para no subir los salarios mínimos. Como uso el salario mínimo para poner multas, entonces que no aumente el salario mínimo. Y entonces se crea la unidad de medida actualizada, que es la que ahora publica el INEGI, y esa se usa para multas, esa se usa para muchos trámites, incluso a nivel judicial. Y el salario mínimo se liberó. Y es entonces cuando vemos que el sector privado ya no tiene un pretexto para no subir el salario mínimo. Les cuento a nivel de anécdota. En el momento de la transición, la doctora Claudia Sheinbaum se reunió con varios de los personajes que ahora le están apoyando en Secretaría de Hacienda y les dijo, ¿qué necesito? Les dijo, yo quiero
seguir subiendo el salario mínimo. Alguien por ahí le dijo, no, no es posible porque los empresarios van a quejarse, porque van a decir que es inflacionario. Y la doctora, y esto me lo contó alguien que estuvo en la reunión, le dijo amablemente a esa persona, no te estoy preguntando si quieren o no, te estoy preguntando cómo podemos hacerlo, qué tenemos que hacer porque lo vamos a hacer. Y son 2.5 veces el salario mínimo respecto a la canasta alimenticia. Entonces, es muy importante este incremento, Marta Olivia, y ya analistas dijeron que no es inflacionario, como tampoco es inflacionario decir que vamos a tener inflación por las horas para disminuir la jornada a 40 horas, Marta Olivia. Así es, justo esa parte y sobre todo habían dicho que el riesgo de que los aumentos en los salarios mínimos en México genere inflación hoy es más alto que hace 6 años, debido, según Luis González, vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin, él había dicho que debido a que la base de personas que ganan el salario mínimo creció. ¿Cómo clarificar esta situación, Claudia? Sí, la base de personas que ganan el salario mínimo creció, pues porque ahora si tú ganabas, no sé, 500 pesos diarios, ahora cuando aumenta el salario mínimo, pues ya se tasa tu ingreso como 2 o 3 salarios mínimos, ¿no? Evidentemente el salario mínimo aumenta y va alcanzando a las personas que ganan, en lugar de ganar antes 5 salarios mínimos, ahora ganas 2 porque aumentó la base. Entonces, por eso dicen que puede ser inflacionario, pero realmente lo que no toman en cuenta es que los precios en nuestro país lamentablemente no bajan. Es decir, una comida corrida, que es uno de los componentes que más genera inflación cada quincena, y esto pasó durante el primer trimestre, el precio de una comida corrida no baja. No te vas a encontrar ahora que la comida corrida, por cierto, ayer comí comida corrida en Tlatelolco, que cuesta 100 pesos, antes comías con 50 pesos, va a bajar. Ya no bajan los precios, lamentablemente. Eso porque son inerciales y aunque baje de pronto la papa o el jitomate, ya los costos de estos pequeños establecimientos se quedan así. Tampoco bajan si aumentaron las colegiaturas, que han venido aumentando muy fuerte, no regresan. Entonces, lo que necesita el trabajador es seguir ganando el espacio a esta pérdida del poder adquisitivo. Lo que sí dicen los analistas es que constitucionalmente sí generaría inflación establecer que los salarios mínimos nunca deben subir por abajo de la inflación. Siempre le deben ganar la inflación. Ahí sí dicen los analistas que sería una medida inflacionaria porque ya estarías tomando siempre en cuenta esa variable. Ellos lo que dicen es que lo que debe hacerse es una negociación contractual y que se siga llevando así, pero no por constitución. Entonces, yo creo que lo que va a pasar es que pues va a haber una discusión en torno a eso, de que los salarios mínimos siempre le ganen a la inflación, pero que los salarios mínimos se van a seguir negociando porque hay espacio entre las empresas y los trabajadores, querida Marta Olivia. Sí, y también hay que subrayar una situación así, muy clara. Dentro de este análisis que hacen en la UNAM, el precio nominal mensual de la canasta básica y el salario mínimo del 2012 al 2024 nos da cifras, por ejemplo, que la canasta básica pasó de 6,053 pesos a 14,590, mientras que el salario mínimo de 1,869 a 7,467. Ahí se ve la diferencia. Es decir, avance estuvo y me parece que también sigue siendo el contexto. Rápidamente, a ver, nos están preguntando, nos están diciendo aquí comentarios, Claudia, dice Rebeca Salazar, el salario mínimo es una muestra de las desigualdades. Sí. Es
es una buena forma. ¿Cómo se puede mejorar? Escuchaba a un analista también decir que necesitamos por lo menos 5 salarios mínimos para alcanzar una canasta básica. ¿Cómo está ahí el nivel? Sí, fíjate que qué buen comentario hace Rebeca, porque si tomamos en cuenta que el 1% de la población en México está controlando, pues creo que es más del 25% de la renta del país, de la riqueza, pues nos damos cuenta que tenemos un grave problema de desigualdad, ¿verdad? Y que la población que está en pobreza laboral, y por ahí lo dice también el estudio, Marta Olivia, si lo tienes a la mano, pues son más de 25, creo, millones de mexicanos. Entonces, no podemos seguir con estos niveles de desigualdad, hay que formalizar el empleo, hay que generar mejores puestos de trabajo, pero lo que dicen en este momento muchos analistas es que eso no va a ser posible, al menos durante los próximos meses, si seguimos insistiendo con la reforma al Poder Judicial, si seguimos insistiendo en estos cambios estructurales, porque lo que necesitan los empresarios son certezas. Pero ya se demostró durante los últimos 5 años que los empresarios reconocen que el salario está muy castigado. Ahora, ¿qué tendría que hacerse? Que no solamente fuera un incremento que se firma entre el sector obrero y patronal, entre el Consejo Nacional de Salarios Mínimos, sino realmente que la Secretaría del Trabajo observara cómo se cumple este incremento en los salarios. ¿Se está cumpliendo? ¿Está sucediendo? 9 millones de personas, querida Marta Olivia, salieron de la pobreza, insisto, pero hace falta todavía mucho más porque si no logramos que estos incrementos sigan reflejándose en productividad también para las empresas, entonces el círculo virtuoso puede resultar, perdón, que se obstaculice, querida Marta Olivia. Muchas gracias. Sí, salud. Sí, y sobre todo que es importante y es, como lo decía Andrés Manuel López Obrador, el presidente, expresidente, la precariedad laboral no es una herencia nada más de AMLO, no nació el sistema ni el gobierno ni la república nació a partir de, ¿no? Es decir, ahí va el intento, ahí va la forma, el incremento a los salarios mínimos en zonas y que hay que también subrayarlo, Claudia, en las zonas fronterizas, los mismos gobiernos no están respetando estos incrementos salariales en toda la franja fronteriza, porque ese es un problema que no han querido ver, que ya ha habido movimientos aislados ahí, porque dicen, a ver, es una cuestión constitucional, me tienes que aumentar el salario y hasta ahora, 6 años después, no se ha hecho. Exactamente, eso es lo que dice el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Como no están por contrato o no están respetando las condiciones, no se aumentan. Y quiero aclarar, yo no estoy defendiendo a los empresarios. Yo no estoy diciendo que ellos no deben subir los salarios. Lo que estoy diciendo claramente es que los empresarios tienen la responsabilidad de reflejar en productividad todo lo que necesitan para mantener estas estructuras. ¿Y cómo se hace eso, querida Marta Olivia? 40 horas de trabajo, jornadas bien administradas, inversión en tecnología, inversión en mejorar, en capacitar a tus trabajadores. Entonces, estos círculos virtuosos, porque ellos han, en muchas ocasiones, han dejado a los trabajadores
a la mano de obra, si queremos usar unos términos de producción, a la mano de obra le han dejado mucho de la productividad. Entonces, en este momento que se les pide, hay que aumentar salarios, ellos necesitan también reconocer que las empresas necesitan inversión y hay muchos estudios, Marta Olivia, que nos hablan de cómo aumentar la productividad, inversión en tecnología, inversión en capacitación, inversión en innovación. Todo eso, no sé si lo estamos teniendo porque los trabajadores necesitan formalidad y necesitan mejores condiciones de trabajo. Así es, y eso es indudable. Gracias, gracias Claudia Villegas por estar hoy con nosotros aquí a las 9, que ya ves eso, a las 10 ahora, economía también del tiempo. Claro que sí, Marta. Nada más terminar diciendo que cuando se hacen estas inversiones en productividad, pues evidentemente lo que se necesita es que saquen de sus grandes fortunas los empresarios dinero que no los dediquen nada más a los yates, a los grandes lujos, sino que le dediquen dinero a sus empresas. Es tiempo de no solamente depender de los negocios inerciales, sino de apostar. Pues ahí viene el negocio de los semiconductores, querida Marta Olivia. Gracias, te agradezco muchísimo, siempre el gusto de platicar contigo. Gracias. Claudia, quiero hacer el compromiso contigo que estemos aquí el viernes para que anuncies Economía Social de los viernes, martes y viernes a las 8 de la noche. ¿De qué nos vas a hablar hoy también aquí en el canal de Julio Astillero en Astillero TV? Muchas gracias, Marta Olivia. Pues es que el tema que está más en el reflector es Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Queremos seguir hablando de eso y los esperamos hoy en Economía Social a las 8 de la noche, por supuesto, aquí en Astillero. Muy bien, pues nos dejas ahí. Qué bueno que no nos spoileaste para que podamos sintonizarte. Gracias, muy buenos días. Gracias, Marta Olivia. Un abrazo a todos y a todas. Gracias. Pues ahí está la